Y hablamos de salud en Directo América de Francia 24. Para ello ya está conmigo en el estudio Mar Romero Sala. Mar, bienvenida. Feliz viernes ya a nuestro último programa del año y por ello hacemos un resumen, ¿no? Termina el 2021 y es el momento de hacer el balance de lo que fue todo este año. El segundo año de pandemia, por cierto. Le pregunto entonces, ¿qué debemos destacar? Sí, ya llevamos un tiempo en este cuento, entonces toca un poco ver qué hemos aprendido, qué cosas hemos hecho bien y también qué cosas hemos hecho mal. 2021 ha sido innegablemente el año de las vacunas, ¿no? Para empezar, se han implementado campañas de vacunación en todo el mundo que hacen ahora mismo que más de la mitad de la población mundial tenga al menos una dosis de las vacunas ya inoculada, y eso es un hito histórico que no podemos negar. Nunca antes había pasado algo así con esta celeridad, pero sabemos que esas cifras también esconden desigualdad. El 55% de la población mundial ahora mismo cuenta con una dosis. Sudamérica ya supera el 70% de su población parcialmente o totalmente inmunizada, pero no podemos olvidar que detrás de este 70% no es lo mismo Chile que Haití, donde, por ejemplo, en Haití no ha empezado prácticamente la campaña de vacunación. Y esa es la gran deuda que nos queda del año 2021, también el gran fallo desde mi perspectiva, porque pues podemos ver, como hemos venido repitiendo, que, por ejemplo, en África solo el 11% de la población tiene al menos una dosis de la vacuna. Pero más allá de estas cifras y más allá de esas desigualdades, que ahora volveremos a hablar, hemos descubierto muchísimas cosas también sobre la vacuna, ¿no? Para empezar, hemos visto cómo hay una pérdida relativa de la inmunidad con los meses que avanza. Hemos podido empezar a poner ya los detalles sobre cómo sucede eso. Han empezado los debates también alrededor de las campañas de dosis de refuerzo, con sus debates tanto científicos como éticos. Y también hemos confirmado que las vacunas son seguras. Esas personas que en diciembre de 2020 decían que no sabían, que querían esperar un tiempo a ver cómo, si había efectos secundarios o qué pasaba, ahora ya llevamos un año de vacunas y podemos confirmar que efectivamente son seguras y que funcionan. Mar, y también hemos aprendido muchas cosas. Le pregunto entonces, ¿con qué nos vamos a quedar este 2021? Pues a mí me gustaría destacar una reflexión que nos daba María Fernanda Gutiérrez. Ella es viróloga de la Universidad Javeriana de Colombia y explicaba muy bien con qué nos podemos quedar este 2021. Escuchémosla. Aprendimos de cómo funcionan las vacunas, por qué nos tenemos que poner una dosis, otra dosis, aprendimos que hay varias clases. Todo esto, la vacunación nos enseñó muchísimo sobre los principios básicos de la inmunología. Aprendimos a hablar de los anticuerpos, aprendimos a hablar de los antígenos, aprendimos a hablar de las pruebas rápidas. Es decir, aprendimos de microbiología lo que no habíamos aprendido en la vida. A mí me parece que eso nos ayuda a fortalecer una cosa que yo considero que nuestros países en América Latina tienen muy débil, que es la cultura científica. Claro, por ejemplo, Raúl, nunca nos hemos preguntado qué es un ibuprofeno, por qué nos lo tomamos cuando tenemos dolor, ¿no? El conocimiento científico al final es una cosa muy estanca que no siempre es accesible a toda la población general, y habernos hecho todas estas preguntas, haber tenido incluso una cierta desconfianza, al final nos ha permitido acceder a un conocimiento que nos permite también ser más críticos con las decisiones de salud pública de nuestros gobiernos, de las farmacéuticas, nos permite tomar decisiones informadas, y no solo de las vacunas, también sobre cómo se transmite el virus. Por ejemplo, yo 2021 es el año en que dejé de desinfectar como una loca toda la fruta y toda la verdura que llegaba a mi casa, porque sabemos que al final eso ya no era efectivo, ¿no? Entonces, pues todas esas cosas, toda esa cultura científica que nos ha quedado, nos va a servir también para 2022. Bueno, hablemos del futuro, 2022. ¿Será el fin del año, el fin de la pandemia el próximo año, Mar? La pongo en aprietos. Pues esperemos que sí. Es una pregunta que todavía no podemos responder en este momento, ¿no? Pero sobre todo, si queremos que 2022 sea el año que podamos poner fin a esta crisis sanitaria y que también el virus del COVID-19 se vuelva endémico y deje de ser una crisis de salud pública, van a ser claves dos cosas. Por un lado, las vacunas, ahora volveremos a hablar de ellas, y dos, los tratamientos antivirales que han aparecido en los últimos meses de 2021. Empecemos por estos tratamientos. Recordemos que hay dos pastillas bastante prometedoras de Merck y de Pfizer que sirven para tratar la enfermedad y evitar que el COVID-19 desarrolle en un cuadro grave. Entonces, hablará mucho de nosotros, por ejemplo, cómo se distribuyen, ¿no? Si volveremos a cometer los mismos errores o no que con las vacunas. Vamos a repasar las cifras de esas ventas y compras que ya están sucediendo tanto con la pastilla de Merck como con la pastilla de Pfizer. Por ejemplo, la pastilla de Merck tiene aseguradas ya 7,5 millones de tratamientos comprados. Eso supone 3/4 del total de lo que pueden producir en este año 2021. En el lado
de Pfizer ya son casi 12 millones de tratamientos que tienen ya acuerdos de compra, y eso es prácticamente el 15% de todo lo que van a producir en 2022, en el año que viene. Como cabía esperarlo, Estados Unidos es el país que ha comprado más de ambas pastillas. Entonces vemos que empieza a haber un acaparamiento un poco también de este recurso. Ojalá no pase como con las vacunas. Ojalá que no, Mar. Y entonces le pregunto, ¿qué sí debe pasar con la vacunación para poder salir de esta crisis sanitaria? Pues lo hemos repetido muchísimas veces. Lo principal es terminar con esas desigualdades en las campañas y en el acceso a los fármacos. Y para que eso pase, hay mucha gente, por ejemplo, que pide que las farmacéuticas liberen las patentes para que estas vacunas se puedan producir a gran escala. Escuchemos lo que nos decía María Fernanda Gutiérrez al respecto. En este momento esas casas farmacéuticas tienen el poder y eso les representa a ellos mucha, mucha plata. Y obviamente como una industria que está hecha, cuya misión es producir plata, pues no van a querer liberar las patentes. Por el otro lado es un problema importantísimo, social, pues es decir, es un problema de salud, es un problema social. Deberían poderlas liberar para que la gente, para que otras casas farmacéuticas puedan trabajar y tuviéramos mucho más acceso a las vacunas y mucho más económicas y mucho más rápidas y sin tanto problema y sin tanta espera. Ojalá los países que más lo necesiten dejen de esperar estas vacunas. Se ve difícil que ocurra, pero ojalá sea la buena noticia de 2022. Ojalá, Mar, buenas noticias para este año que viene, 2022. Gracias, ha sido un placer también compartir con usted por todo este año hablando de nuestra salud. Nos vemos el año que viene, en 2022. Y bueno, como me dijo nuestro productor, buena salud para usted y para todos.